Hermanos, muy buen día, espero que estén muy bien. Reciban un saludo como siempre afectuoso, con mucho cariño. Am, a quienes nos estamos reuniendo ahorita en la iglesia, les extrañamos. Esperemos que pronto podamos vernos de nuevo, que pronto podamos congregarnos con tranquilidad, con seguridad y poder vernos y saludarnos como antes. Entonces, reciban como siempre un saludo muy afectuoso, muy cariñoso. El día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos llevado de los atributos de Dios. El tema que vamos a ver hoy será el de la omnipresencia de Dios. Ese es un tema que debemos tener bien claro y muy presente en todo momento. Es un tema del que sin duda hemos escuchado en varias ocasiones. Quizá en muchos casos hemos escuchado acerca del poder de Dios, pero también es muy común el olvidarlo. Es muy común que se nos dé no recordarlo, no tenerlo en cuenta en los momentos más necesarios para nosotros. Sabemos que nuestro Dios, el Dios correcto, el Dios verdadero, todo lo puede, pero también estaremos viendo en este tema, o más bien estaremos viendo este tema con el objetivo de recordarlo una vez más y para tratar de ser un poquito más conscientes de nuestro diario vivir acerca de este atributo de Dios. Como venía comentando, no podemos tener un concepto correcto acerca de Dios si no entendemos su poder. No podemos tener un concepto correcto acerca de Dios si no entendemos su poder, cómo es su poder. Un Dios, por así decirlo, un Dios que no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, no es alguien, no es un ser digno de ser llamado un Dios. Un Dios que está limitado, un Dios que tiene que pedir permiso, un Dios que depende de algo más o de alguien más para poder hacer lo que quiere, no es digno de ser considerado un Dios. El Dios correcto y el Dios verdadero no solo tiene la capacidad intelectual y moral de definir lo que está bien y lo que está mal, no solo es alguien que puede juzgar desde afuera como un espectador, criticando cómo deberían ser las cosas, sino que es alguien que por su propia cuenta y sin ayuda de nadie, sin pedir permiso, sin buscar aprobación de nadie, va y hace todo lo que se propone, va y ejecuta sus planes. Alguien una vez dijo que el poder de Dios es la cualidad o el atributo, como estamos viendo, por medio del cual puede hacer todo lo que gusta, todo lo que quiere, todo lo que dicta su sabiduría infinita. Porque hay que tener bien claro esto. Cuando pensamos, a veces pasa, sobre todo al principio, que cuando pensamos en un Dios que hace todo lo que quiere, puede sonar como anarquía, puede sonar como un Dios rebelde que hace siempre todo lo que quiere. Pero no es el caso, no es el caso con este Dios que tenemos, porque el poder de Dios es ese atributo o la cualidad que le permite hacer todo lo que dicta su sabiduría infinita. Es verdad que sí, Dios hace todo lo que quiere, pero no lo hace como nosotros. Cuando nos llegamos a imaginar a un ser humano, a un hombre con tanto poder, con poder ilimitado, pues sí llega a nuestra mente unas escenas feas, terribles, ¿no? Porque pues tú dale al hombre poder y no lo va a usar para hacer el bien, lo va a usar para sus propios intereses, para sus propias conveniencias. En calidad de hombre, en cuanto tenemos poder, en cuanto tenemos esa capacidad de hacer lo que queramos sin ser cuestionados, sin que se nos niegue nada, pues muchas ocasiones por nuestro corazón malvado, o siempre por nuestro corazón malvado y caído, pues saldrán decisiones terribles, egoístas. Pero en el caso de Dios, Él hace todo lo que quiere, pero siempre guiado por su sabiduría infinita, una sabiduría que no tiene límites, una sabiduría que es la única sabiduría correcta, la única sabiduría santa. Según, en base o de acuerdo a su poder, Dios hace todo lo que quiere, pero Dios hace todo lo que determina su santa e infinita voluntad. Cada decisión que Dios toma no lo hace de una forma egoísta, de una forma anárquica, lo hace Dios de una forma santa. Cada decisión que Dios toma, digamos, va guiada por santidad, va guiada por su propia rectitud, va guiada por su atributo también pues de justicia, de amor,
cada decisión que Dios toma. Entonces lo hace sin cuestionar con nadie, sin pedir permiso, sin pedir aprobación, pero lo hace cuando nosotros como creación podemos ver sus decisiones y saber o recordar siempre que cada decisión que Él toma la toma en base a santidad, en base a justicia, en base a amor, en base a su cualidad de Dios, que Él no tiene por qué preguntar, por qué buscar aprobación o por qué dar explicaciones de por qué hace lo que hace. Su poder es lo que da vida y acción a todas las perfecciones que Dios tiene. Si Dios no tuviera el poder ilimitado, Dios sería algo a quien podríamos admirar con nuestra vista, pero nunca poder sentir su poder. Sería solamente algo muy bello, pero que no puede hacer nada. Pero con su poder, o más bien su poder, es lo que da vida y acción a toda su naturaleza. Su poder es lo que muestra la esencia de Dios. Es como Él llega y se da a conocer. Cuando Él se presenta como el yo soy, no nada más dice el yo soy, Él da muestras de qué significa que Él sea autosuficiente, que Él sea independiente, que Él sea eterno. El poder de Dios es como Él mismo. El poder de Dios es como Dios mismo. Es infinito, es eterno, es inconmensurable, no se puede medir, no se puede pesar, no puede ser contenido, no puede ser tampoco limitado y mucho menos frustrado por el hombre o cualquier otra muestra de la creación. Nuestro texto va a ser de momento el Salmo 62:11. Salmo 62:11 dice: Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una vez más, Salmo 62:11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Esa es la frase con la que nos vamos a quedar más en este momento. De Dios es el poder. Nosotros en nuestra condición humana, en nuestra condición de criatura, muchas ocasiones hemos experimentado en nuestra propia incapacidad de diversas formas. A veces cuando nos ponemos planes que queremos realizar, nos damos cuenta de que hay factores que no dependen de nosotros y por lo tanto no nos podemos controlar y nos impiden lograr lo que nos hayamos propuesto. Vemos que hay muchos estorbos, vemos que hay muchos obstáculos y siempre hay algo que frustra en una o en otra parte de nuestro plan o a veces completamente. Pero hemos experimentado en nuestra propia cuenta la incapacidad, el no poder, el no tener los recursos completos, el no tener la capacidad completa. A veces tenemos el deseo, tenemos la intención, pero hay algo que nos impide, hay algo que nos limita, nos frena. En otras ocasiones, cuando hemos estado en alguna posición de autoridad, nos hemos dado cuenta también de que ya hablamos, ya dimos alguna orden, ya dimos instrucción, pero nuestras palabras fueron ignoradas. Lo que dijimos fue pasado por alto. Pero cuando Dios habla, cuando el Señor habla, esto no pasa. Su palabra no vuelve a Él vacía. Él nunca ha experimentado ni va a experimentar una frustración como esas, de querer hacer algo y darse cuenta de que no puede, porque no tiene los recursos, porque hay cosas que no puede controlar, porque se le desobedece la naturaleza o lo que se desobedece ante él no lo había contemplado, por ejemplo. Esos son casos que nunca han sucedido ni van a suceder con él. Recuerdo entonces de nuevo, cuando él habla, su palabra no vuelve a él vacía. Otro texto que tenemos que nos habla acerca del poder de Dios es el Salmo 18, del 13 al 15. Nos da una figura de cómo luce o cómo se ve, por así decirlo, el poder de Dios cuando Él habla. Salmo 18, del 13 al 15. Dice el texto: tronó en los cielos Jehová. Lo que está diciendo es habló. Tronó en los cielos Jehová. Esa es una forma de cómo se compara la voz o la palabra de Dios. Porque si recordamos, por ejemplo, cuando el Señor empieza a tratar con el pueblo de Israel, recién de que lo había sacado de Egipto, el Señor habla,
en un monte y, y la gente se espanta porque tronó, porque tembló y todos pues tuvieron demasiado temor. Entonces le pidieron a Moisés que mejor nada más hablara con él, que todos los acuerdos hablados fueran entre Moisés y Dios y ya, para el pueblo no tener que estar interviniendo y escuchando todo ese tronido, todo ese rugido de su voz. Entonces es una forma en la que está diciendo aquí cómo es la voz del Señor, cómo no es igual a nuestra voz de pequeña, de insignificante, sino que su voz es como truenos. Y dice el texto, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Esa es una forma en cómo, vemos aquí una forma de cómo va mostrando su poder cuando el Señor está hablando. Entonces, este salmo nos da una ilustración de cómo las palabras o la voz de nuestro Señor tiene peso, de cómo no es una voz ligera como la nuestra. Tiene poder y no es limitada, no es pequeña, no es la voz de una criatura, es la voz de alguien que tiene autoridad. Cuando Él habla no hay nada que quede fuera de su poder y de su control. No hay nada en toda la creación que cuente con el poder y la suficiencia de negarse a su voz. No hay nada que, por ejemplo, un ejemplo para mí que es muy fuerte es el caso de la creación. Hablo como Dios solamente dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Solamente Él tenía que decir, sea esto, y dijo Dios, sea, y dijo Dios, sea esto, sea, produzca, y solamente vemos cómo fue hecho. La creación así obedeció de una forma instantánea a la voz de Dios. Dios no tuvo que ir y meter las manos para hacer las cosas, simplemente pronunciaba su palabra y las cosas se realizaban. La creación se estaba llevando a cabo. El Señor mostró cómo su voz es lo suficientemente capaz de llevar a cabo todo lo que quiere. Y podríamos decir que en muchas ocasiones ni siquiera necesita decir lo que quiere, porque tampoco es su palabra como una lámpara maravillosa que tuviera que frotar y, y entonces se cumple lo que Él quiere. Él simplemente lo que se propone en sí lo ejecuta de una forma perfecta, sin tener ningún límite, sin tener ningún impedimento. Su conciencia de querer hacer las cosas es lo único que necesita, el querer hacerlas, y estas son realizadas. Otro texto que también nos habla acerca de este poder de Dios es Daniel 4:35. Daniel 4:35, el texto dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando veíamos el tema de la supremacía de Dios, vimos que Dios está por encima de todo y de todos. Vimos que Él es el único creador y por lo tanto Él es dueño de todo lo creado, todo lo que existe le pertenece a Él. Y como no hay nada creado que no haya sido formado por Él, no hay nada que escape a su voluntad. No hay nada que esté libre o fuera de Él, no hay nada que sea independiente de Él. No hay nada dentro de todo lo creado que no le deba gratitud, admiración, adoración, alabanza. No hay nadie que esté fuera de su dominio. No hay nadie que pueda decir, tú no me creaste, yo no dependo de ti, no necesito de ti. No hay nadie que sea independiente de Él. Todo lo creado depende del Señor. Por lo tanto, no hay nadie con la capacidad legítima, real, de cuestionarle o resistirle. No hay nadie que pueda realmente, legítimamente, negarse a la palabra de Dios. No hay nadie que esté libre de su creación. Todo lo que existe, visible e invisible, fue creado por Él y por lo tanto todo está debajo de Él. No hay nada que quede suelto, libre de Él. Cuando nuestro Señor ejerció su ministerio terrenal, aún en su estado de humillación, dejó también muchos ejemplos de su omnipotencia.
Uno de ellos es el que encontramos, por ejemplo, en Mateo, bueno, fueron varios, pero vamos a ver algunos. En Mateo 8, del 2 al 3, Mateo 8 del 2 a 3 pasa que aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Él simplemente tuvo que pronunciar la palabra y al instante desapareció la lepra, una enfermedad para la que en ese momento no había cura, no había un médico que la pudiera curar, y el Señor dejó muy claro cómo para Dios no hay imposibles. Cómo mientras el hombre está frustrado en no encontrar alguna solución para lo que sea, Dios no tiene límites, no tiene imposibles. Él simplemente tiene que decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero sanarte, quiero limpiarte, quiero que recuperes tu sanidad. Nada más tiene que decir eso, quiero, y al instante suceden las cosas. Donde no hay ningún médico humano que había podido encontrar una respuesta para la lepra, el Señor solamente tiene que pronunciar, o por así decirlo, llamar la sanidad. Y ya. Y eso es suficiente. Él nada más tiene que querer, solamente tiene que desearlo. Y no habrá nada, no habrá enfermedad que se le resista, no habrá enfermedad que se le niegue, no habrá enfermedad suficientemente grande o poderosa como para que él no la pueda controlar. Cualquier cosa, por muy terrible que sea, él simplemente, si quiere cambiarla, la cambia. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en Mateo 7 con el siervo del centurión. Solo tuvo que pronunciar su palabra y la enfermedad le dejó, aún sin tener de frente o al centurión o al siervo. Eh, y en este caso ocurrió algo muy especial con el centurión, porque el centurión reconoció la autoridad de Jesús. El centurión mismo se puso a sí mismo como ejemplo de poder militar y autoridad militar, pero no para presentar, no para ser arrogante, sino que se utilizó a sí mismo solo para enaltecer todavía más el poder y la autoridad que reconoció en Jesús. Nuestro Señor se maravilló al no haber hallado antes tanta fe en su mismo pueblo, en Israel, con su misma gente. El centurión ni siquiera se consideró digno de recibir al Señor ni de ir al encuentro con él. Mandó a algunos de sus siervos y le dejó claro cómo reconocía su poder y su autoridad en, en la tierra y en todo. Otro acontecimiento igualmente muy grande fue en el momento de la resurrección de Lázaro. Lo único que tuvo que hacer el Señor fue decir, Lázaro, ven fuera, y aunque ya olía mal, y aunque ya, como dice el texto, hedía, ya olía muerto, el Señor solamente tuvo que decir eso, Lázaro, sal fuera. Y vemos allí, aparte de su poder, vemos su amor, porque el Señor también demostró sus emociones o sus sentimientos hacia Lázaro y su familia, en que incluso llegó a llorar por él, por ellos. Pero no teniendo límites, no teniendo ni siquiera como impedimento la muerte, el Señor solamente llama a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale de la tumba en un estado correcto, en un estado humano, limpio, vivo. Lo único que tuvo que hacer fue pronunciar la palabra y Lázaro salió. Otro caso fue cuando Jesús iba dormido en una barca junto con sus discípulos. Ellos estaban temerosos de morir por una tormenta. Pero vimos en este caso como solamente tuvo que reprender al viento y las aguas. Y quedaron tranquilas, quedaron como un espejo, quedaron quietas, completamente quietas. Y sus discípulos se maravillaron y se asombraron al pensar sobre qué clase de hombre era este. Es lo que dice, por ejemplo, Marcos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver otro texto. Pero sí dice cómo se maravillaron y se asombraron, se espantaron los discípulos al pensar en qué clase de hombre es este, qué tipo de hombre es este que aún el viento y la mar obedecen. Este Jesús que estaba con ellos era el mismo Dios que había abierto el mar cuando, por, cuando guiando a Moisés estaba sacando al pueblo de Egipto. O sea, si ya muchos años atrás
había abierto el mar en dos y los hizo pasar a su pueblo por tierra seca, pues ahora calmar el viento y la mar para él no era un impedimento grande o fuerte. Para él era una demostración más de su poder, de su autoridad. Y por lo menos para él ya no era un problema. Otro texto que vamos a ver es el de Marcos 5, del 1 al 13. Es el caso del endemoniado gadareno. Dice el texto que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque él decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión, me llamo, porque somos muchos. Y lo rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región, que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del hombre un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí no solamente hemos visto al Señor curando enfermedades que hasta ese momento eran incurables, o controlando la naturaleza como el viento y la mar, o la misma muerte, con el caso de Lázaro, sino que en este caso el Señor demuestra poder y autoridad sobre los mismos demonios, cuando los demonios, tenían que pedirle permiso para actuar, y cualquier cosa que hicieran tenían que depender de ese permiso. Una vez que el Señor les da permiso de ir al hato de cerdos, ellos van y se meten allí dentro de ellos. Pero tuvieron que pedir permiso, tuvieron que someterse o sujetarse a lo que Él dijera. Y de nuevo, eso es porque como el Señor en su cualidad de creador, todo lo que existe es suyo. No hay nada que escape a su gobierno. No hay nada que exista sin haber sido creado por él. Entonces todo le pertenece, incluyendo los demonios. En algún momento fueron ángeles, y ni siquiera, digamos, sus enemigos espirituales son libres de él. Para cualquier cosa que hagan o que quieran hacer, pues como vemos, tienen que pedir permiso, debe haber alguna especie de aprobación para poder actuar, para que ellos puedan actuar. Entonces vemos cómo él tiene poder sobre la naturaleza, sobre enfermedades, sobre la muerte, sobre los demonios, sobre el mismo Satanás. O sea, tiene un poder que abarca todo lo existente, y como no hay nada existente que esté fuera de él, él controla todo lo que él quiera. Lo que venimos viendo es lo que dice nuestro texto base, el Salmo, que dice: de Dios es el poder. De Dios es el poder. Entonces queda claro que Él es absolutamente poderoso, pero no solo eso, sino que tiene todo tipo de poder, sino que todo tipo de poder sale de Él. Cualquier muestra de poder que podamos encontrar o observar en esta vida es solamente poder que Dios ha concedido al hombre o a la creación. Como comentaba anteriormente, Dios es el creador y nosotros somos las criaturas. Significa que existimos solo porque Él quiere, solo porque Él quiso y porque nos mantiene aquí. No hay nada que exista que no haya sido creado por Él. Hasta este momento, solo lo que existe sigue siendo sostenido por la palabra de su poder. Todo lo existente existe porque Dios lo creó, y todo lo que sigue existiendo está porque es sostenido por el poder de Dios. Está porque Dios por su pura palabra lo mantiene.
Mm, Cada segundo de nuestra vida deberíamos estar maravillados del poder y la paciencia de Dios. Mm, Porque ese poder y esa paciencia que Dios muestra en su creación en el día a día es enorme. Sus misericordias, como sabemos, son nuevas cada mañana, pero nosotros muchas veces cometemos el error de darlas por hecho, de saber que allí están, que nunca van a faltar, y llegamos a cometer el error y el pecado de no darles la importancia que merecen. Sus misericordias son nuevas cada mañana, y su misericordia, aparte de ser, bueno, no, su misericordia, cuando pensamos en misericordia, por ejemplo, en el caso de humanos, una persona que tiene misericordia, nos imaginamos por nuestra cultura que la misericordia es una especie de deseo, un buen deseo, una buena intención. Pero cuando Dios tiene misericordia no es nada más un buen deseo o una buena intención, sino que interviene también su poder. Porque en su misericordia, como dice otro texto, dice el Señor, porque yo Jehová no cambio, ustedes no han sido consumidos. O sea, es como si Dios por un lado estuviera con una mano debiendo consumir lo creado porque se merece el ser consumido. Y por otro lado vemos su paciencia, sus misericordias que detienen o protegen a la creación, que protegen al hombre, que protegen todo lo creado. Y para poder detener ese deber ser consumidos, utiliza su misericordia, pero acompañada o reforzada con su poder. O sea, su mismo poder es el que nos mantiene vivos y guardados hasta ahora. Entonces su misericordia, deberíamos estar admirados cada día por su misericordia, por su paciencia, por su poder, porque no es paciencia hacia una o dos personas, es hacia miles de millones de personas. Mm, Aún siendo parte de su pueblo, seguimos pecando, seguimos cometiendo errores y el Señor sigue paciente, sigue misericordioso. Hasta aquí en esto hemos visto en textos ejemplos de cómo Dios ha mostrado su poder una y otra vez. En el Antiguo Testamento lo realizaba de una forma invisible, pero en el Nuevo Testamento las realizaba ahora sus señales a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la mayor muestra que Dios nos da de su poder es a través del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. En el Evangelio es donde encontramos la mayor muestra del poder de Dios. Dios a través del Evangelio ah, transforma vidas. Dios a través del Evangelio incluso da vida. Si los actos que hasta ahora hemos mencionado como señales milagrosas han sido maravillosos y asombrosos en gran manera, ninguno se compara con la salvación. Si los milagros que hemos mencionado ya anteriormente eran imposibles para el hombre, como abrir la mar, como calmar los cielos y el viento y la mar, como curar enfermedades incurables para ese entonces, y los demás ejemplos mencionados anteriormente, si todo eso era imposible para el hombre, como resucitar a Lázaro, y solamente posible para Dios, la salvación lo es incluso todavía mucho más. Esos milagros visibles y sorprendentes que Dios mostraba en el Antiguo Testamento y a través del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, era solamente una pequeña probada, una pequeña muestra del inmenso poder que estaba reservado para demostrarse en la salvación. Porque si analizamos la salvación, ¿quién podría realmente cambiar su vida por sí mismo? ¿Quién podría realmente cambiar su vida para salvación? ¿Quién podría quitar los pecados del hombre? ¿Quién puede quitar el pecado que está allí en el hombre? Otra forma de decirlo es, ¿podría el etíope cambiar su color de piel o podría quitarse el leopardo sus manchas? ¿Puede el hombre que está habituado a hacer el mal hacer el bien de repente? ¿Puede el hombre que por naturaleza está destituido de la gloria de Dios desear a Dios? ¿O puede el hombre que está muerto espiritualmente clamar a Dios por salvación? En el Evangelio Dios demuestra majestuosamente su poder, juntamente con su amor entre muchos otros atributos. Pero especialmente su poder brilla mucho en la salvación del hombre. El pecado es algo que por naturaleza tenemos desde antes de nacer y algo que el hombre no puede resolver por sí mismo. Y es maravillosa la forma en la que Dios sale al rescate del hombre.
a través de Jesucristo, al tener que dar Él mismo su vida en rescate nuestro. Se requiere un poder inmenso para ser sacado del poder de las tinieblas y ser trasladado al reino de Dios. Pero todavía se sigue requiriendo ese mismo poder para ser sostenidos en este andar con Dios. Si Dios solo nos sacara de las tinieblas y nos dejara caminar la vida cristiana en nuestra propia fuerza, muy pronto nos desviaríamos a izquierda o a derecha y perderíamos la salvación que Dios había dado. Pero Dios en su misericordia nos sostiene todavía y es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante del Padre, como dice Judas. Y bueno, pues para concluir, el poder de Dios lo podemos apreciar cada instante en la creación, porque sigue siendo sostenida por la palabra de Dios, pero de una forma muy especial lo tenemos presente en la vida de cada hijo suyo al que ha salvado y sigue preservando. Él es poderoso para salvar y ha prometido no perder nada de lo que vino a recuperar. Nuestra confianza y esperanza puede y debe estar allí firme, en que Dios es poderoso para guardarnos, para cuidarnos. Y si alguien que escucha este mensaje no se siente identificado en ser una muestra viviente de su poder mediante la salvación, aún se está a tiempo para acudir en busca de su ayuda y su socorro. Como sabemos, el brazo del Señor no se ha acortado, no se ha limitado, no pierde poder con el tiempo. El brazo del Señor no se ha acortado para salvar. Ha salvado a un pueblo muy grande y se complace en hacerlo hasta el día de hoy. Estamos en buen momento y es tiempo oportuno. El Señor sigue allí con el mismo poder de siempre para salvar. Por muy rojos que sean nuestros pecados como la grana, serán emblanquecidos como la nieve por Él. No hay pecado que sea demasiado grande para Él mientras estemos en vida que Él no pueda arreglar, que Él no pueda perdonar, que Él no pueda expiar. Su poder es inmenso y seguirá allí por siempre. Podemos acudir allí a Él hacia su poder ahora en vida, que es lo más conveniente, o experimentaremos el poder de su justicia al morir. Entonces hagamos caso y recordemos siempre que el Señor que que sacó a su pueblo de Egipto, el Señor que mostró todos milagros en el Antiguo y Nuevo Testamento, sigue siendo nuestro Señor, sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No ha perdido ni una dosis de poder, no ha perdido nada, ni una pequeña cantidad de su poder. Sigue siendo el mismo y tenemos muchas bases para estar confiados en Él. Como comentaba, podemos y debemos estar confiados y esperanzados en eso, en Él, que Él no cambia y que nos sostiene, y que ha prometido no perder nada de lo que vino a rescatar, que ha prometido preservarnos y que estamos escondidos en Él, estamos guardados en Él, estamos en su mano, estamos en la mano del Padre, en la mano del Hijo, y nadie podrá arrebatarnos de las manos del Padre. Que el Señor les bendiga. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para ustedes. Ha sido corto, pero recordemos a diario este poder que Dios tiene. Recordemos a diario que no estamos a nuestras propias fuerzas sueltos. Podemos acudir y debemos acudir a Él continuamente, porque ahí es donde demostraremos nuestra madurez. Nuestra madurez se demuestra en reconocer nuestra incapacidad y buscar la ayuda que solamente Dios nos puede dar. Y Él se complacerá en demostrar su poder en vasos de barro. Se complacerá en mostrar su poder en personas insignificantes, personas que reconocen su incapacidad, su falta de poder. Y allí es donde Él la dará y la concederá sin límites, por amor de su nombre y por amor de su pueblo.